¡Ey! Creo que esto está altísimo. ¡Let's go! Gente, ¿cómo estamos? Un poquito de Metal Gear 2, ¿no? Ya tocaba, ya. ¡Hey! ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Vale, a ver. Deberías... Está todo fino, ¿no? Increíble. A ver, me voy a bajar un poco el volumen. Creo que está alto. Creo. Luego lo miro in-game, que es lo que me importa, pero el lobby está altísimo. Puedo bajar más todavía, pero bueno. Vale, esto eran Captions On. Y salíamos. Vale, y no se tocaba nada más y ya le dábamos a New Game, porque si no se explota. Gente, Metal Gear 2, toca. Juegardo, la verdad. Yo lo recuerdo muy bien. O sea, muy bien. Muy divertido, me lo pasé muy bien. Pero no me acuerdo de la historia ni de nada, en verdad. Me acuerdo de un poco una mierda. Entonces, vamos a ir tranquilitos, viendo todo. Y a darle. Metal Gear 2 está dividido en dos partes. Está la parte de Snake y la parte de Raiden. La de Snake dura poquito. No sé si nos la pasaremos hoy, la verdad. Y la parte de Raiden es como el juego completo, realmente. Así que sin más, New Game. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? No sé si te lo dije. Te saludé, pero creo que no te pregunté qué tal. Y vamos, pues, Tanker y Plant, ¿vale? Tú puedes jugar Tanker o Plant, ¿no? Snake o Raiden. O los dos juntos, que es lo que vamos a jugar nosotros. Y, obviamente, normal. No voy a meterme a jugar en difícil porque me pego un tiro, ¿vale? Tipo de radar. Aquí el radar cambiaba por algo, no me acuerdo, ¿vale? Pero el radar estándar es el 2, ¿vale? El radar no aparece durante la visión intrusión, ¿ves? El radar aparece incluso durante la visión intrusión, que esto no, porque en todos los Metal Gear siempre ha sido así. O no hay radar directamente. Tampoco nos vamos a fumar, ¿no? Radar tipo 2. Y ya está, ahí para adelante, ¿no? Esta historia es pura ficción. Cualquier similitud con personas, grupos... No, me dio tiempo. No me dio tiempo, gente. Río Hudson. No me acuerdo. The Hudson River, 2 years ago. ¿Ves? We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. Este no está The whole doblado. thing stank, Putada. but our noses have been out in the cold too long. Pero bueno, está subtitulado, que eso está bien. Trabajando, esa es. Siempre estás currando, ¿eh? Bueno, claro, es que también a la hora que yo streameo, pues es lo lógico. Técnicamente yo también estoy trabajando ahora, porque estoy haciendo streams, ¿sabes? Así que técnicamente... Ojalá en algún momento de la vida esto sea un trabajo. Sería la hostia. Había un parche. Un parche no. Vale, está alto, tengo que bajarlo. Había un mod que mejoraba un poco los gráficos del juego y no sé qué, pero creo que dejarlo puro me gusta más. Aunque se vea un pelín más pocho. Recordemos que esto es la versión de Play 2 remasterizada que sacaron para Vita y el resto de consolas. Play 3 creo que también, ¿vale? La HD remaster de Metal Gear. Un poquito de mejora. Se ve mejor que en el 2 original, realmente. El camuflaje óptico del 1. Recordemos que el final canon del 1 era que huyera como Tacón. Por tanto, Tacón podía rehacer un camuflaje óptico. Y por eso Snake lo tiene aquí.
epicardo del Snake, Y claro, se le tiene que joder el camuflaje óptico para no poder utilizarlo nosotros en el juego. Qué divertido. A las 5 sueles terminar. Me pillas con el... Claro, el cafecito es que esta es la hora de la gente que esté con el café o comiendo, llegando a casa para comer. Mira. Nos pillaron. Punto número 1 y punto número 2. Ocelot. Tenía las dos manos, Ocelot. Cuidado. Sí, es que es la hora de chilling, de pillar a la gente comiendo y decir, venga, voy a ver al Leonhart, que se ha hecho unos vicios mientras me zampo un hamburgueso, o una tortilla, o yo qué sé, o lo que toque comer ese día, la verdad. Y ya empato hasta la tarde. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's No, not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? But give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Vale. Os ha quedado claro. Yo intentaré hacer un resumen porque, The mission a ver, está objective is to make subtitulado. visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. Joder, este Metal Gear creo que tiene más data que el, All que right, el 1. let's look at your gear. ¿Qué tal, Your Junrito? weapon ¿Cómo is a estás? tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. Vale. It's La a little hard to M9 work with because you no have to sirve para reload matar, sino after para each dormir, shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake! Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. Vale. Vamos a saludar básicamente. Me iré a dormir en breves. Vale, Junrito, grande. Gracias por pasarte. They don't Vale. look armed. Descansa. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Me tienes Marines, furrillo, not ¿eh? terrorists. Don't Está get bien. caught. You're in stealth mode here. Sure. And if ¿Tienes it los comes to auriculares that, a little preparados? beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon,
Are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. La capucha, la chaqueta es así con las líneas azules. No sé si habéis visto Fire Force. Me recuerda a Fire According to the Force. navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? ¡Hostias! Claro, es verdad. Los que venían con Ocelot, que es lo que vimos en el helicóptero, venían a liarla aquí. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon. How many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS-74U. Y se petó de gente. Russians? Oh, claro. You sure? Ocelot. No Marine barber touched that head of hair. Y está, por llevar un tipo de corte de pelo, ya sabes que es ruso. Hombre, ahora sí, ¿no? Pero... I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Por el gorro ya es clave, la Tanker's verdad. theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Imagínate por el oído Right? reconocer el helicóptero, ¿sabes? We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Madre mía, Kojima, bien te gustan las películas, colega. Joder, vale. Varias cosas. Voy a bajarlo de volumen, que está excesivamente alto. Voy a ponerlo en menos 9 decibelios. Y todavía sigo aquí. Luego lo pongo a cargar un rato. Guay. Sí, no. Yo qué sé, yo por si acaso te apremia el sueñito y haces... Bueno. Yo por si acaso. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Cumbrito, ¿qué te cuentas? Yo tengo novedades, gente. Ya me han avisado, me han dado mis horas. Ya sé cuándo curro y todo el tema, así que ya me puedo empezar a planificar los streams. Gente, en este juego hay una cosa.
Vale, en este juego hay una cosa y es las dog tags, ¿vale? Tú puedes apuntar por la espalda a un man. Lo que pasa es que lo he hecho como las mierdas antes. Este man está sobando, ¿no? Vale. Vamos a dejar que se despierte este men, ¿vale? Aparte, los puedes pillar y lootearlos, ¿vale? Que está de puta madre. Pero me está llamando Tacón para que abra la puerta. Voy a sudar. ¿Cómo lo coge? Ya, parece que se lo quiere follar, ¿eh? Un poco raro, pero... Vale, por aquí debería de haber un men, ¿no? ¿No hay un men? No hay nadie, tío. Ahí. ¿Veis ese pavo? Atentos, a ver si me sale. La manera más óptima de coger a un man. La verdad es que... Freeze. ¿Vale? Le haces freeze. Y luego... le apuntas a la cabeza. Bailotea. Pablo Maisuis. Y esto es un coleccionable del juego. Hay un fucking huevo de cosas de estas. No las voy a pillar todas, pero en su momento en Play 2 las hice todas. Freeze. Don't kill me. Don't kill me. ¿Vale? Suni Hsu. Ah, que mola. Me faltó una, la del pavo de ahí, hay que despertarlo. Luego habían cosas como un spray frío, que si los dormías y querías despertarle, le podías dar con un spray frío. Hay un montón de rollos, está guapo. Si me preguntas qué Monster Hunter instalado, la respuesta es los dos. ¿En serio? ¿Y a cuál has jugado? Porque instalado es una cosa, ¿jugado? No he jugado a ninguno. ¿Sabes qué? De estar hablando contigo Monster Hunter, Monster Hunter, Monster Hunter, y que yo ya tenía ganas, ahora es como... Luego quiero jugar al puto Monster Hunter. Pero... Uff. Entre el... También pasa una cosa, Dani, por cierto. Si lo cojo por aquí... Tal, pero... Lo puedo coger por la espalda, ¿sabes? Mira, se va a despertar. ¿Ves que le queda una seta nada más? Cuando tienen 3 setas están profundamente dormidos. A ver si se despierta de tanto... No se despierta el puta, ¿no? Bueno, la idea es que ahora se despierte y hacerle... Freeze. Y hacerle freeze. ¡Hala! Como mismo se levantó. Triángulo apretado y abres, ¿vale? Solo he creado los personajes. Ojalá te molen, tío. Que pro el juego. Y es de Play 2, cuidado. Aquí empiezan las cosas a las que yo llamo Kojimadas, ¿vale? ¿Estáis preparados para las Kojimadas, gente? Good. Confiad, ¿vale? Monster Hunter World, la introducción es... Sí, es larguilla. La de Rise es en plan... a saco. Monster Hunter World tiene un poco más de historia que Rise, si mal no recuerdo,
Creo que había más fotos. ¿No? La foto la he hecho porque si luego se la pasas a... Esta, no sé si será alguna modelo japonesa que estaba de moda cuando salió el juego, pero... Pues le pasa la foto a Tocón y hace... Oh, Steve, ¿qué has hecho? Mejor me las guardo para una investigación. Y quiero que... No sé si este ya te lo hace, pero ahora veréis cuando... Le haga freeze. Freeze. Are you going to shoot me? If you're going to do it, then do it. Hay veces que se resisten, ¿vale? Y si les apuntas a la picha, cambian de idea, en plan, oh, vale. Pero bueno. Otras veces tienes que pegarle un tiro en la mano o algo así. Rollo, hostia, este tío va en serio. Después investiga la foto con el pito, correcto. Después hace, Snake, me quedaré esta foto para unas investigaciones secretas. There's somebody there. ¿Sí? ¿Tú crees que hay alguien aquí? ¿Tú crees? Freeze. Y el otro no nos ve por rango. Impresionante. El otro no nos ve por puto rango, es increíble. Freeze. Don't kill me. No te mato, no te preocupes, es una pistola de dardos tranquilizante. ¿Os acordáis cuando dije no, no voy a coger todas las dog tags? No has cogido la chapa, ya, la dejé ahí en el suelo, Vale, esto todavía no es ahora, ¿no? Oh, espera. Freeze. ¡No! If you're going to shoot, then shoot me. You shoot? Te vas a dormir, ¿eh? En 3, 2, 1. Cero. Le ha costado, ¿vale? Uy. Yo he comprado una cosa. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Porque estoy viendo que se está agotando la sal ahumada. Seguro. Uy. Ah, por cierto, aquí. No recordaba que te podías caer. Aquí. Aquí puedes saltar. Y puedes esquivar. Freeze. Uy, me equivoqué. Don't kill me. Don't kill me. Baila rápido, que te duermes. Pa' tu casa. Jij. Estoy cogiendo todas las chapas. Es que soy un puto... En fin, no pasa nada. Ah, el triángulo strategy. Y yo pensando en comida, ¿sabes? No hagan ruido, ¿eh? El meneíto, sí, es el bailín. El bailongo. Está todo guapo. Me encantaba hacer esto, en verdad. Rollo... Estoy full de ratio, ¿no? Coleccionar todas las dog tags. Y en hard había más todavía y era más chungo hacerlo.
Pero bueno, sin más. Las cogeré aquí y luego sudaré, porque es que si nos paramos a hacer todas, de verdad no acabo, Hostia, ¿en serio, tío? Filio de putana. ¡No me digas! Que sí, me está llamando insistente porque hay una bomba, ¿sabes? Como ya lo sé que hay una bomba, relájate. ¿Esto? Lo acabo de pillar. Tenía las chaflas, esto... Y acabo de pillar algo. ¿Cámara? Ah, el sensor este. Sensor que detecta vida. Vibra cuando se acerca el enemigo. Esto es la... Ah, la caja es lo que acabo de pillar. Gente. No hagan ruido, Hay que hacerle el bailito, Bueno, hacerle el bailito nosotros no. Hay que hacer que haga el bailito. Por cierto, de audio ahora mejor, ¿no? Que antes estaba muy alto. ¡Corre, cojones! Jiji. Are you going to shoot me? Pues sí. Si te pones farruco, te voy a disparar. Jiji. Por cierto, ¿habéis visto lo de la Twitch Cap? Ya es la Twitch Cap 3. Esto podíamos desarmarlo. ¿Con este arma podíamos? Con esta no puedo. Necesito la Socom. Vale. ¿Qué habla? Freeze. No. Láseres eran. Aquellos sí, pero se pueden quitar con... Si rompías las máquinas esas. Lo que pasa es que este arma no... No te deja. Tiene que ser la Socom. ¿La Socom o otra arma era? No me acuerdo, la verdad. Mira todos los mans, se los han cargado, Balas de M9, fino. Vale. Tiene una chaff para la cámara. Get USP first. Freeze. Mierda. No tengo rango aquí para dispararle, Tranquilo, tacón. Qué pesado el tío. Mira el culo de Snake. ¿Habéis visto cacho culo tiene? Joder. Solo vendedores eternos poniéndolo más caro. Joder, pues sí, píllatelo rápido, Culamen, la verdad es que sepa. El Snake sí que hace squats. Y hip strap a tope. So it is the Kasaka. Russian choppers. También te digo, las mallas ayudan, Las mallas ayudan para que se le haga ahí el buen culamen. ¿Ya lo pillaste? Ya, vale, guay. Sí, porque si no es que te vas a quedar sin. Ahora, todo lo que hemos limpiado, hay más gente. Este estaba muy guapo el Metal Gear 2, tío. Yo lo recuerdo muy divertido. Y lo de las dog tags era un vicio. Por cierto, es un rito. Como empiezo a currar el lunes, ¿vale? Ya creo que lo dije, pero bueno, ya me han confirmado.
Me dijiste que te mirara un juego. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Se me olvidó 100%. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Bichear, ¿sabes? You need to go down to the holds and locate the actual metal. Oh. What happened? Me ha pillado, ¿no? Hostia, Olga. La hija del man, ¿no? ¿Era? Es verdad. Estoy full vida. No, no estaba full vida. Ahora sí. No me acordaba cómo pegaba las pataditas, gente. Mira, mira, mira. ¡Bof! Vueltita y todo, ¿eh? Madre mía. Está muy mejorado. Del 1 a este es un salto. También es un salto de Play 1 a Play 2, ¿sabes? Que lo vea. Control room, communication and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Todo el puto acento, ¿sabes? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot? He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. The unit is my life, my family. Ahora lo There is dice. no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Está embarazada, Olga. You will be on the helicopter out of here now. Por eso el padre quiere que se pire. Damn it. Vale, también te digo, Olga, compañera, ¿cómo ves con esa gorra, sabes? El otro sube y ella que no, cojones. Freeze. Freeze! Hands over your head, now! Gente, manos Toss your arriba. gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. No me acordaba el detalle de la sobaca peluda de Olga. Move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. ¿Cómo sabe, el puto Snake? Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. Se acabó la lluvia. Not too shabby, is it? New York, I mean. Hermano, te acabas de librar de una. Primera boss fight, Sí, sí, este juego tiene un montón, trata un montón de temas y es bastante actualizado para su época. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But No. no one gets lucky twice either. ¿Segura? Está bien,
¿Estáis preparados? Aquí había una vaina que hacer. ¿Qué es esta? I've been with the unit since I was born. I grew up on The unit is my life, my family. Ahora lo dice. Me acuerdo de esa frase. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Había que hacer eso, porque si no luego le disparaba a ella y nos lo ponía en medio. Y también hay que hacer esto, porque si no nos cegaba. Whoever you are, you're not stopping us. Y ves que se ve el planito de tal, porque lo iba a usar. Me acuerdo, gente. Toma, headshot. Fuck. Puedo tanquear, Fuck. Así no me vas a dar. Ahí está. No puedo. Ah, en primera persona. ¿Qué haces, fantasiosa? Jiji. En primera persona, si hago así, hace esto, vale. O sea, tengo que salir para poder guardar las armas. Ok, ok. Jiji. ¡La loca! Asómate. Asoma la cabecita. Toma. Le acabo de dar en... Creo que sí. Mira cómo le cuesta ya porque se va durmiendo. Porque es una pistola tranquilizante. Bueno, Junrito, perdón que no te había leído. Grande, que te vaya bien. Descansa. Y ya hablamos, sí. Ah, esta era la USP. No era la SOCOM, era la USP. Lo que no tiene silenciador este arma. Esta hace ruido, así que hay que estar al loro, ¡Oh! Nos pillaron. Saluda a tu madre, Snake. Cypher. Bueno, tú no tienes, pero tú saluda. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man. Who is he? Sergei Gurlukovich. Sergei One Gurlukovich. of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. No me acordaba que podías hacer esto. There's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E.E. Emma? Emmerich? Yeah, Emma Emmerich. it just caught my eye, you know?
I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Vale. O sea que... están baiteando. Podríamos pillar la... ¿Ah? Olga Kurlogovic. Sí que podríamos pillar la esta, Vale. Y la USP... no tengo bala, pero hace ruido. O sea que hay que estar con cuidadete. Uf, me gustaba mucho este juego, Me lo pasé muy bien en su momento y ahora mismo me está gustando. Creo recordar que por aquí estaba el silenciador. Ah, es aquello de ahí abajo. ¿Lo veis ahí debajo dando vueltas? Es eso. Que, gente, lo que os dije, el lunes empieza curro. O sea que a partir del lunes los streams serán ya más escuetillos. Cuando vaya pudiendo voy haciendo cosas. Entonces, sobre la marcha iré diciendo cada día. De primeras el lunes sí que hay, porque creo que estoy de mañana. Pero si me lo cambian, que aún me lo pueden cambiar, iré viendo. Oh, un manín. Freeze. Jiji. ¡Hostia! No le di tiempo a soltar la docta. Bueno, no pasa nada, gente. ¿Qué se le va a hacer? Wet box. ¿En serio? Era una box todo el rato. Mírala, está todo reventada. Caja de cartón para transportar alimentos perecederos, mojada y endeble. Equípate para llevarla. Mírala, está todo reventada. Las dogtags se ven equipadas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sin más. Pues no recuerdo dónde estaba el silenciador. Y me gustaría pillarlo. Porque me va a venir que flipas. Bueno, me va a venir que flipas. En verdad, si voy full sigilo, me viene bien para pillar el resto de... o para romper esto. Pero para pillar el resto de dog tags. ¡Joder, puta! No llames a nadie, tú. Iba a avisar el puto, No avises, ¡Hostias! Un manín. Gente, la del freeze, Freeze. Vale, fallo mío. Si te ven sin arma, te atacan. No me acordaba de ese detalle. Si te pones delante de ellos y no tienes el arma equipada, te la lían. Hostia, estaba guapo el juego, Estaba muy bien. Joder, ¿y esto era Play 2? Madre mía. ¿Y cómo era el 4? No me acuerdo.
No bajes por tu vieja, ¿eh? Encounter the enemy requesting backup. ¡No se abre! ¡Cagué! ¡Loco! Tremenda hostia me ha dado, ¿eh? ¡Que te calles, man! No hay ruido, gente. ¡Pero, tío! Me pilló la cámara, ¿sabes por qué? Porque al no poder ir pegado a la pared por el cuerpo, me vio. Tenía que haber tirado una chaff y ya está, pero bueno. Freeze. Me equivoqué, gente. Hostia. Soy buenísimo. Vale, a ver. Tengo que bajar abajo, dijo Otecon. Vale, esto es para salir, que yo no quiero salir realmente. ¿Aquí no hay nada? ¿En serio? Liaba, ¿no? Stay alert. Pues nada, no podemos ir. Hay que bajar. Ah, ya recuerdo dónde era. Era aquí. Ok, pues si me dejas pasar, yo te lo agradezco, la verdad. Si me disculpas. Freeze. ¿No era aquí? Está cerrada. Que necesito una llave. Freeze. No recuerdo, ¿eh? Ah, no, era aquí. Era por esta bajada, creo, ¿eh? Hostia, ¿el pavo ya se ha despertado? Ah, claro, porque he cambiado de zona, ¿verdad? Ah, no, hay otro pavo y está viendo a ver al otro que está sobando, creo. Era aquí. ¡Ja! Vulcan Raven. Raven. Gente de Raven, ¿eh? Freeze. Vaya, no era Raven, ¿eh? O sea, es Raven, pero no. ¿Por qué hay una figurita de Raven aquí en un... ¿Sabéis? No tiene sentido que esto esté aquí. ¡Hostia, gente! También hay para el género femenino o masculino. También puede ser, ¿verdad? Hostia, yo venía buscando más pósters y no... No, ¿eh? Encerraron a un man aquí. Podíamos tirarlo por la borda a este, creo, ¿eh? Si hacíamos así...
Espera. Fuck. No me acuerdo cómo era, pero creo que se podían tirar por la borda. Titiri, titiri. Freeze. Titiri, titiri. Pues no recuerdo dónde estaba. El silenciador, ¿eh? Jiji. 1, 2. Freeze. Para tu casa. En verdad, recuerdo el juego más complicado y es súper fácil, ¿eh? Rollo. No te ven mucho y tal. Si te fijas en el tamaño de la visión, hombre, sin radar es un tema. Pero con radar es bastante sencillote. Y aparte, con la visión primera persona, ¿es así? Y a sobar. Estoy full de balas de la otra. Está arriba. Who's there? No lo sé, la verdad. Pero... Freeze. Don't kill me. Jiji. Está guapísimo, tío. Me lo estoy gozando, en verdad, ¿eh? Estoy full vida, vale. Ah, las gafas térmicas. Con las gafas térmicas podíamos ver quién tenía dog tags. Creo, ¿eh? Oh, oh. Que viene un manín, gente. ¡Qué miedo! Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. Ah. We'll return to position following patrol of the small room on the port. Freeze. ¡Que te calles! Deja de reportes, anda. Uy, vaya. Oh, oh. ¡Hostia! No hay nadie, ¿no? ¡Hostia! Lo han despertado. Shh. It was nothing. No sign of the missing man. Everything else is normal. The situation is normal. All clear. Va, se ha despertado el man, ¿eh? Si ese man viene para aquí, le hago flash. Se va. Vale. Ahora aquí tenía que sacar la USB esta. Sí. Snake, wait! Don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. So this is what they were talking about. Looks like it. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry.
There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? Lo que intenté hacer arriba, pero con la otra That's no the pude. control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The No USB sirven las you de picked tal, up should necesita la do the trick. USB. Use that gun. Vale, vale, vale. Genial. Nothing was wrong. Hombre, nothing was wrong, pero ahora cuando dispare There was nothing wrong. Everything is all right. me van a oír, ¿no? Porque este arma hace ruido. Ah, pero están lejos, vale. Vale, son 3 sensores, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el otro? Ah, lo veo. Jiji. Desactivador de bombas profesional. Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel tengo que report to curar. the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing Eso no session se with the abre. commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Ninguna puerta que se abra aquí. ¡Hostia! Si quisiera la docta que esto sería más lento, pero vamos a no pillarla. Tío, no sé, voy a sudar de abrir puertas porque no se abre ninguna. Freeze. Don't kill me. Está con los auriculares a tope el pavo, Sin novedad, ¿quién? Uy, hay un man ahí sobando, Vamos a hacer que se duerma más. USP. Mucha bala de la USP, No recuerdo dónde estaba el silenciador. Me hubiera molado pillarlo. A ver. El tanker no es muy largo. Te lo haces en un momentito. Ya estamos casi en el final del tanker. En verdad. No hay nadie, ¿no? Vale. Jig. Dark Souls Style. Balas de USP, estoy lleno. Una ratio. Estoy lleno también. Vale, pues no. ¡Oh! ¿Esto? ¡Ah! ¡Hostia! No me acordaba de esto, tú. Tío, esos planos al culo de Snake por la cara, ¿sabes? A ver, no nos vamos a quejar, ¿no, gente? Espero que estoy pendiente del móvil porque estoy con cosas del curro, ¿vale? Estoy a las dos cosas. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir.
We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Mantener a mi hija a salvo, ya. Está arriba echándose un sueñecito, la verdad. Who goes there? Ojo. ¿No te puedes pegar agachado? ¿En serio? ¿No sabes apuntar bien, Snake? Aim for the lights. Si disparas a las luces, les costaba más darte, ¿no? Eran varios. ¿Ya está? Facilito. Lo que pelea el Snake, ¿eh? ¿En serio me pilla un pavo y no dice nada? ¿Por qué? Who goes there? Oh, Shalashaska. Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Pues no estaba con el coronel, la verdad. The Colonel will be joining you soon, comrade. Es que no me acuerdo de nada. Esto es todo nuevo, tío. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. Y al loro, ¿eh? The current state of nuclear. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. Aquí si te Go pillaban, around to the bow. era game over They directamente. have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this Parece camera to medio de get caña todo. photographic evidence of the Metal Gear A ver, prototype. hay mucha Now do your thing coña and take en el pictures that juego, speak mucho louder meme y than the tal. government's plausible denials. Pero las We need fotos, 4 ¿sabes? shots. Como, tiene un montón Metal de Gear from the mierdillas así. front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear.
Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Ah. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less Se if they refieren a mí. tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. Vale. The app will automatically launch and download the image data from the camera. Estupendo. Split the files and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. En plan, The suéltame la commandant's oreja. already begun his speech. But you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I Es have? verdad, tengo I hacked tiempo. into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7 ¿Cómo baja las escaleras? En plan, el tiqui tiqui Remember, tiqui tiqui Snake, así. just the Sí se veía así en su photos, momento. With O these sea, si te kinds of refieres a odds, eso. I won't be making any sudden moves. Siempre ha sido But that así. doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Vale. Me interesa saber porque tengo 8 minutos, vale. Hay mucha data aquí que es que no me acuerdo del juego para nada. Por cierto, mirad esto. Mirad qué cabrones. Creo que con las termales se veía. No me acuerdo si era con las termales o era con otras, pero... Si es con las termales, creo. En medio de toda esa gente hay un pavo que tiene una docta. No me acuerdo si era aquí o en otro, pero... Creo que es en el otro hangar. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, Eso del suelo and it will be the hace Marine ruido. Corps and our Ray that will accomplish this. Así que tengo que ir agachado. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building Creo que se podía ver con la gafa de visión nocturna quién tenía y quién no. Doc Tags, pero no me acuerdo muy bien. The shift in the balance of power will mean a new world order. And we, the Marine Vosotros podéis leer el texto debajo del pavo, yo es que no puedo. carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, Vaya. especially those with submarine and air background. Hola, Rafa Nadal. ¡Ey, Adri! ¿Qué tal, tío? Not to mention ¿Cómo estás, man? interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer Me to refiero home than you think. que ahora veo como ridículo. Sí, es un poco ridiculete, es raro. O sea, ¿en serio? Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Sí, claro, a ver, en su momento se ve, lo notarías mejor. Es lo de siempre. También te digo, me parece que ha envejecido bien, igual que el 1. Lo recordaba mucho peor. Y a ver, tiene cositas el 1, por ejemplo, de controles y tal. ¿Vale? Front. Right.
Let's continue. Adri, ¿cuándo vienes para acá, por cierto, tío? And it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better. Cuando venga si quieres, ya sabes, Jimbo. As a soldier, I know that is my duty. Si te apetece, que a lo mejor no te apetece un culo. También es verdad. No, y jugablemente está bastante guapo, tío. No solo... A ver, es verdad que esto es una versión remastered, tío. O sea, un poco mejor. Y es Play 2, hay que tenerlo en cuenta. Pero jugablemente me parece súper divertido. Igual que el 1. El 1 me pareció muy divertido. Y el nuevo Metal Gear. Metal Gear. Gente, lo dijo el nombre del juego. Se aplaude. Metal Gear Ray. Metal Gear Ray is amphibious. Ah, D. Que sepas que he mandado una queja formal a la Twitch Cop por no contar con el famoso creador de contenido Chris Leonhart. Desgraciadamente me han respondido que te han evitado por dropear el de Evil Within, así que espabila. Vaya. Tendré que pasarme el de Evil Within. Pregúntales de mi parte que si me paso el de Evil Within me cogen para la esta. Si es así, no me lo voy a pasar igualmente. Eran 4 fotos, ¿no? Una de frente, cada lado, y una con la esta de los marines, creo. Hostia, esas texturas de aquí. ¿Las veis las texturas al fondo? Mira eso. Marines. Vale. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Si me pillan aquí me revientan, George Sears surrendered his presidency in ¿Tú le das el Pokémon? Yo he hecho loques y todo. Vaya. Snake, respond. Snake. Snake. Me pillaron. Me pillaron, gente. No sé dónde guardas. Ah, aquí. Unlike the Army's wreck, it can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. Pa' tu casa, man. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow. ¿No era aquí? The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Ah, era aquí. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed. Vale. Me recuerdo cuando jugaste Pokémon Iberia. Uf, Pokémon Iberia, Fue la polla, la verdad. El rojo original. No sé, pero me he pasado varios. Yo jugaba hace mucho tiempo, tío. O sea...
Hice loques, random locks. Me gustaba un montón, pero me acabé rayando. La TwitchCat me la voy a meter por el culo de una manera, Adri, que no estás sin idea, ¿eh? Aunque también con el curro no sé cuánto tiempo tendré, pero me pienso ver resubidos y cosas 100%. Vale, a ver, gente, hay que enviarle la foto de la elfa. Para que se ponga nervioso, tacón, y haga... guardaré esto para unas gestiones. Una duchaja. So, any codec moments from you, Snake? The first one I'm seeing is... Oh, this is What? Nothing. It's nothing. But this isn't a photo of Metal Gear anyway. Sorry, but you're gonna have to go back and shoot another set. I'll just make a backup of this one. ¡Haré una copia de seguridad de esta! Grande Otacón. Grande Otacón. And the next one is... Me representa. Okay, that's good. Sí. The shot from the right is in the bag. Okay, what am I seeing now? ¿Te acuerdas? Está bien, es una buena toma de frente. La siguiente es una buena fotografía de Giganta. Podemos decir que es la foto de la izquierda y la foto de los marines. Snake, el discurso está a punto de terminar. Olvídate de las fotos y sal de ahí ahora mismo. Nos pasamos el tanque. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. That is all. Dismissed. ¡Corre, cojones! ¡Corre, cojones! Pues no corre, Snake. Se queda ahí tranquilito, escuchando el discurso del man. Míralo. Que viene, ¿eh? Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of Me their encanta own porque voice cuando me to pillan a speak mí, the truth. fuego de discreción, Identify ¿sabes? yourself. I am Shalashaska, also called Revolver. Revolver Ocelot. Gráficos de Play 1. Es John Cena total, ¿eh? Está ahí. Peperepe. Peperepe. What do you want? Pero más This moreno, la verdad. machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Snake, ¿qué tal si aprovechas este momento para huir? No. Él se queda. ¿Por qué? Que me pillen y me maten los marines. Ya sacaste las fotos, pírate, puto Snake. No, él tiene que saber por qué está Ocelot aquí, ¿sabes? El ruso. Gurlukovich. Nobody move. Understood? Y el otro grabando. Me parto. What's going on? Sois soldados, sois marines, loco, haced algo, sois subnormales. Luego me pillan a mí y me revientan a balas. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. Vaya. Explosivos plásticos. That's right. No one has to die needlessly. Gente, no lo he dicho. ¿Sabéis que me he abierto una cuenta de Instagram aparte para el gym? No sé por qué. Me ha dado la cosa y me ha abierto. We're almost at the target. Get a move on. Pero si era como que fuera un OnlyFans. No, tío.
OnlyFans. ¿Te imaginas? What do you intend to do with Gray? Un día pones Sell it on the exclamación OnlyFans y streets? sale. I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? Y es un link a After mi the wishlist Cold de War Instant ended, Gaming. my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? ¿Te imaginas? Se empiezan a comer la bomba. Gray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. ¿Pero cómo? O sea, que es un tercer hombre. Es decir, estos estaban aliados para llegar aquí, para cargarse, y ahora este tiene asuntos propios. To the Patriots. The Lale Lule Lo. Lale Lule Lo se pone a cantar por la cara. You have you sold us out? A los patrios, Lale Lule Lo. Kurlukovich. Nunca trabajé para ti, Kurlukovich. Liquid Cuidado. Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I ¿De abandoned cuándo renegas de her Rusia? during the Cold War. Metal Gear only has room for one. Kurlukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Damn you! Es Ocelot. No va a fallar, gente. Culo COVID, se llama así. Culo COVID. Looks like you were long overdue for retirement. Sergei Culo COVID. Bueno. Y él ahí en plan, no he perdido el toque. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. Mi pregunta es, ¿por qué mientras estaba haciendo todo el paripé, nadie disparó? You may yet make it to shore if you swim for your life. Mira que hay gente ahí, ¿sabes? Nadie pegó un tiro. Vale, pues este, si os acordáis, dijo que estaba con Solidus, que fue a quien llamó al final del 1. Vale, o sea que sigue la trama. Lo voy contando así para yo también situarme, porque hay veces que me pierdo. Sobre todo cuando está en inglés, hay veces que desconecto porque no quiero estar leyendo. Pues podéis fallar más tiros, gracias. No sé por qué te echaron de G2, José. O sea, mira cómo ha acabado, José. ¡Oh! ¿Qué le pasa en el brazo, gente? Algo se hizo en el brazo, Ocelot. Porque recordad que no tenía mano. It's been a while, brother. Le cambia hasta la voz. You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid!
se muerde el brazo. Ojo. Ocelot. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Ocelot se implantó el brazo de Liquid muerto y Liquid, a través de las células del brazo, volvió a... O sea, se apodera del cuerpo de Ocelot. Porque habéis visto que Ocelot todavía lucha para tener control. La polla. ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo B! Hola, ¿te juego en PC, Xbox, Play 5? En PC. Se mete en el Metal Gear, recordemos, Metal Gear es anfibio, así que se va a pegar un chapuzón. Y para nada emulado. Correcto. Para nada emulado. Ahora ya no hace falta. Ahora somos legales, gente. You don't have what it takes after all. ¿Qué tal, Palo? ¿Cómo has llegado a este stream? ¿Qué tal? Mira qué guapo el Metal Gear nuevo, el Rey. Está guapo. Claro que sí. Es que yo creo que son gilipollas, es decir, ellos crearon el arma. O sea, ellos crearon el Rey. Saben qué tipo de material es. Saben que está blindado y le están disparando con balas. Por lo menos el otro llegó con lanzamisiles, ¿sabes? O lanzagranadas, que dices, vale, tiene sentido. Pero a no ser que saquen un RPG o un Stinger. Snake, levántate. Está guapo el Metal Rey, Me gusta un montón el diseño que tiene. ¿Uno? ¿Tú crees? Yo diría que varios. Yo diría que varios problemas. Pero considéralo como tú quieras, Snake. Mira, gente, está bebiendo agua, El Metal Gear beberá agua para recuperar las energías. Y acto seguido la condensará en un puto láser que lanzará para abrirse el hueco y salir de aquí. Pregunta a ver si tú me la puedes solucionar. ¿Cómo Mira, puedo perder grasa rápido? ¿Cómo puedo subir rápido de peso? ¿Qué suplementos tomo? Y la más importante, ¿pero un grifo te va a poner un debajo? Debajo de un grifo estamos literalmente en el océano. Mucho ruido ahora mismo, ahora te digo. Hay que bajar más el volumen, by the way. Pues cuando hay se oye muy alto. Ahora te respondo a todas las preguntas. No problem.
proceeding as planned, sir. Todo marca como estaba planeado, señor. O sea, hablando con sólidos, ¿no? Todavía. Eso es un backflip y todo. Cuidado con el Metal Gear Rey, flexeando aquí, haciéndose los tricks. Snake, ya te toca nadar un buen rato, Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. A ver, ¿qué me has dicho? ¿Una pregunta? A ver si tú me la puedes solucionar. Sí. ¿Cómo puedo perder grasa rápido? Con paciencia. Rápido no. Pero haciendo un buen déficit. ¿Cómo puedo subir rápido de peso? Rápido tampoco. Ahí sí que vas a tener que paciencia. Pero come proteínas. Y levanta peso. ¿Qué suplemento tomo? Pues proteínas. Y ya. Proteína. Proteína de suero, de leche, whey. Gente... Proteína de Procis. Isolada. Isolate. O sea, aislada, ¿vale? 0 para que no engorde. Con el código de descuento, no tengo código de descuento. Usad el de Rebeca Vilches. Ya lo dije el otro día. Pero... Proteína, tío. Guardar. Sí, claro. El grito, sí, a ver, el grito es un poco mierder, la verdad. Pero lo dice Otacón, que... Entonces me gustaba más cuando era... El coronel, que era como Snake, Snake, pero ahora es Otacón, que es más. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. Las órdenes de las bombas atómicas son producto de la Segunda Guerra Mundial. No me dio tiempo a leer el resto. Sí, me disculpa. Pero, ¿las preguntas eran en serio o era para hacerlo de un grifo te vas a poner un debajo? Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. El Big Shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Bravo. Deploy at the Big Shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the Big Shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group and they have the Big Shell under complete control. Y mi misión es... Eso se supone que es donde el barco que acaban de reventar. Que esto claramente es una tapadera de otra cosa, ¿no? Porque si no, ¿para qué nos mandan aquí? ¿Y por qué se infiltrarían los malos? What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. Ah, pues es por eso, vale, ok. James Johnson. The president? Voy sacando conjeturas porque no me acuerdo. Intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history.
Esto es referencia al 1, porque se está metiendo en la base, buceando. Infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Foxhound opera en secreto, That is an order. Foxhound opera en secreto. Foxhound. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. Va a cambiar tu nombre, ¿por qué? Snake. Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the back button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the back button. The codec receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? Esto se oye bien, ¿verdad? Porque tengo que bajarlo un poco y no sé si se oye muy bajo. Use that. Sounds good. Lo mismo que en el 1, esto es Your new igual. sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Un derivado de la The fibra texture óptica. isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. Este es como el traje que tenía. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Psicomantis. Se recuerda al traje que tenía Psicomantis, si os fijáis. Un poco Psicomantis es. No tengo nada, vengo aquí con un de este, el sensor de tal y no tengo armas. Un poquito de bichos aquí. Te pega 2 patadas, mira. Aprovecha el girito. Y el saltito haciendo ahí, la triquiñuela. Está guapo el control de este men. Una ration. Ya que estoy. Vale. Es que la diferencia de cómo se mueve del 1 a cómo se mueve este es infinitamente mejor. Había aquí fotos de... No, ¿no? Que no recuerdo si aquí habían también, rollo. Easter egg. ¿Lo habéis oído? Alguien ha pegado a alguien y se ha oído bastante similar a algo que hemos escuchado hace tiempo. ¿Quién será?
Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Claro, ahora Kurlukovich no está, así que se habrán aliado con alguien. Veremos con quién. ¡Oh! ¿Quién se está infiltrando? Dios, mi puto padre, gente. Mi puto padre. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not no, nerd. No. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? Es verdad, que aquí no teníamos el radar. Came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Should be colored blue. Each area has at least one. Claro, hay que activarlos en cada zona porque si no, no tenemos radar. Just push the action button in front of the node. The action button? The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Me encanta como utilizan todo en plan. Las nanomáquinas, no sé qué. El GPS hará que te den la posición. Lo verás reflejado en un mapa gracias al GPS y las nanomáquinas que te ayudan. Pulsa el botón, acción. O sea, como todo muy inmersivo y luego dale acción cuando llegues. Login successful. Codename. ¿Me pongo mi nombre? ¿O pongo Raiden? Pongo mi nombre, tío. Todo por culo. Esto no me acuerdo exactamente para qué era, pero... No, espérate. Voy a poner Raiden. ¿Dónde está la N? Aquí. Raiden. Birthday. Es que es para poner mi cumple, tío. Lo ponemos que cumpla mi... Venga, me voy a poner a mí, ¿vale? Gente. El 18 del 11, ¿vale? O sea, esta semana. Voy a poner kris y ya está, ¿vale? Nationality Supeng. Sí. Supeng, como dirían los japoneses. Esta semana, sí. A finales, el sábado. Sábado me hago un año más viejo, gente. Real time, cutscene, no sé qué, full screen. Caption on, no sé qué. Que sí, todo normal, ¿ok? Sí. Jeje. Good work, Raiden. The radar should be functioning now.
Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies. Y diréis, ¿por qué? Porque te lo está explicando otra vez. Si has jugado el tanque. Isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed. Porque puedes jugarlo por separado, entonces. It's all made from currently existing technology. Si solo eliges. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance. So be careful. El plan. The big shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. Rose! What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data Analista es Rose, que la conoce Raiden. The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Pero Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Jack. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Llámalo Raiden. Jack. Le chupa 3 pingos. Raiden, the enemy sentry is regaining Suéltenme la oreja, quiero jugar. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Tengo una duda. Es Coronel, no es Campbell, ¿no? O si es Campbell, no me acuerdo. Y Rose, o sea, el analista que iba a participar en la misión tuvo un accidente. ¿La analista quién es? Mei Ling. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. O es Naomi. Los puedo ahorcar, ¿eh? Fuck. Ah, de lujo. Si se gira para aquí, lo va a ver, ¿eh?
Un caramelo. Nominado de los GOTY en 10 minutos. ¿Cómo? Nominados, ¿cómo que nominados? Ah, lo de los... Es verdad. Era hoy, salían ya las de estas. The hero of Shadow Moses? ¿Cómo? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He No puede died ser. 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he Vaya. have survived? Not a ¿Tú crees? ¿Y tú crees que es imposible? Literalmente lo acabamos de ver. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Aparte de que es mucha data, gente. First, Si me... get to a node. Log into the network. Got it. Si me veis que me inmerso mucho y no hablo y tal, es que me interesa, ¿sabes? Está como muy... Estoy como muy metido en el rollo. Aparte porque me quiero acordar de todo. Y porque no sé, está guay, ¿sabes? No puedo entrar ahí. Estas puertas se abren... A lo mejor se abren por el otro lado, puede ser. Ok. Vale, balas de una M9 que no tengo. Ah, lo veo. Suélteme la oreja, tío. Madre mía, que me lo tienes que explicar todo. Ahora ponen las nominaciones ya. ¿En qué página es? La de los que no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ok. Casi me cago una paloma, ¿lo habéis visto? Ha caído una mierda justo donde yo estaba. Madre... ¿Puedo jugar al videojuego? Dios mío. No me acordaba de las collimadas, Es que no me dejan jugar, Sorry por el link. No te rayes. Los tengo puestos para que podáis pasar links. Tengo puesto el chat. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. ¿En serio me vas a enseñar a distraer a un puto guardia? ¿Sabes cómo puedes hacer? Puedes hacer esto. Y ya está. ¡Wow! ¡Wow! Compañero, coronel, parece que usted no ha jugado Metal Gear nunca, Le puede hacer así y hace eso. Eso pasa por meterme con el coronel, gente. Eso me pasa por meterme con el coronel, ¿verdad? Bueno. Un momento.
No hagan ruido, gente. Que me pillan. ¿Puedo tabular? Ah, si tabulo se pausa. Qué putada. Es que quería bajarlo un poco más antes. No me he acordado. Y aparte quiero abrir el link que acabas de pasar. Para tenerlo aquí. Ah, es en directo. Hostias. Claro, es en directo. Bueno, yo lo veré cuando estén ya publicadas todas. Vale, guay. Me lo voy a dejar aquí al lado. Gracias, tío. Vale. Vamos a esperar a que pase el radar. El tío, es que yo iba a ahorcarlo, pero el tío se viró como muy rápido. No me lo esperaba, la verdad. Eso me pasó por meterme con Campbell, no, con el coronel. Que no sé si es Campbell. Supongo que sí es Campbell, ¿verdad? Espero que no me hayan oído los guardias, la verdad. Salud, gracias. Me ha salido, me ha venido. Me ha venido. Pop, pop. Allá, por Dios, 2 horas de radar. Vale. Vuelve a estar el manín chileando. Ya está, esa es. Pa' tu casa, man. Vamos a dejarlo aquí por si viene alguien. No quiero problemas. A ver. Con Abby Ice. No sé, no entiendo la referencia, la verdad. Vale, necesito tarjetas aquí, ¿no? Necesito una pistola. Bueno, vamos a ir yendo de zona en zona y ya descubriré porque no me acuerdo. No me dejan jugar, tío. Y ahora se agacha y llama. Porque claro. No me digas, coronel. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Tutorial. Face any waist high railing and push the action Te button cuelgas. to clear the railing. No me la contestes. Vale, si es tutorial, no me la conteste. Usa lo de colgarte. Yo. En fin, coronel, aprenda usted a jugar a videojuegos, ¿eh? Me estoy metiendo con él de nuevo y me van a pillar, pero... ¡Hostias! ¿El ninja? ¿Esto qué era? Porque es la misma escena que en el 1 con el ninja. Un pasillo, un montón de sangre, un montón de cuerpos en el suelo. ¡Ah, no! Era aquel subnormal. ¡Hostias! El vampiro. Mans, os queda un telediario, ¿eh? Pero esta gente está entrenada, loco. O cogen a 4 randos y les dan un uniforme, unas balas, o sea, un arma y dice, dispara.
está disparando al aire porque sí, ¿sabes? Entró en pánico instantáneo. Pero loco, en serio. Son malísimos. Peor que un Stormtrooper. El bump. Me acabo de acordar, había un modo de cinemáticas en el juego en el que podías ver las cinemáticas de nuevo con los personajes cambiados. Y a lo mejor esto eran... Todos los soldados eran Snake y Bump era Raiden o rollos así. Podías hacer esa mierda, tío. No me acordaba. No lo molestes que está desayunando, ¿eh? Es un vampiro, gente, ya os lo dije. What are you? Today. Han sido 5. O tal vez 6. Pues si no estás seguro, ¿por qué te los marcas en el pecho sin saber, loco? Madre mía, Raiden. Ah, o tal vez 6 se refiere a Raiden, ¿no? Where is he? Tío, nadie mira el techo. Strange smell. Qué olor más raro. Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Se iba a decir, ¿a qué coño estaba esperando Raiden? Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. ¿Ves? Eso es lo que tendrían que haber hecho los soldados. Buscarlo y no disparar como putos subnormales. ¿Sabes? Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Le quería morder y chuparle sangre. Y ha dicho, no. Huele diferente, ¿no? My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. My name is Pliskin. Claro que sí, Pliskin. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper.
Have I seen you before? Lo pilláis, ¿no? Habían cucarachas abajo. Are you Foxhound? Y él tenía una en el traje todavía. That's right. O sea que le mintió. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's sensation in VR, and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Hay un superviviente. What about the president? Se supone. Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. Y Snake tenía Take a look. el traje, pero se vistió como uno de ellos. What the hell? A Navy captain. Fox die, gente. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. Le di un mareíto nada más, tranquilos. Just now. That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Huh. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this, and you came in alone to boot? Why? Falta uno. O
sea, no me acuerdo What de, are you de really uno. doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Para detectar... Take this too. ¡Oh! ¡La SOCOM! Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is No puedo darle, ya sé quién Aren't es. you going to answer him? Me vas a contestar. Claro. The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. ¿Puedo jugar ya? La SOCOM. Tengo que buscarle el silenciador a la SOCOM, que sé que está por aquí, pero ni me acuerdo dónde. ¡Es verdad! ¡Anda! ¿Y esa bomba? Luego nos dicen para qué. Y la M9 también está ahí. No recuerdo dónde se pillaba. Di. Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah. Thanks for the reminder. Ah, pues vamos a guardar, ¿no? Si me lo dice la pava. No sé si llegaban a contarte qué relación tenían estos dos. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out Lo anyway. mismo no llegó mañana, Is that loca. the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? Cuéntame. It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Vale, loca. Gracias. Otra fotillo, gente. Collimadas. Konami Ice. Otra vez. No sé qué referencia es, la verdad. Vaya. Las podía romper. Pero no, si no se abre, se rompen siempre hacia adentro. Si se abre... se rompen hacia afuera.
Se supone que es aquí donde se están pegando tiros. Del B al C. Pero esta pava tiene algún tipo de magia. O los pibes son muy malos disparando. Tiene pinta de que es lo primero, ¿no? Mirad las balas alrededor. Come, put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Fortune, es verdad. Y el vampiro. ¿Y quién era la otra persona? De los de Dead Cell. ¡Ah! El gordo, ¿no? Queen. ¿Pero había más aparte de ellos? ¿Tres? No, no. Fat Gum. Don't let them take the president. Se llamaba Fat Gum, creo. No, Fat Gum era de Boku no Hero. Ready grenades. No me acuerdo. Y la granada no explota. ¿Por qué? Fortune. Today is another bad day. Is there anyone here that can give me happiness? Nadie que me pueda hacer feliz. Y dijo, acabar con mi sufrimiento, ¿no? Rollo. Quiere que alguien la mate. Porque no puede morir, porque todo le... O sea, nada le hace daño. Hasta luego, man. Se fue a dar un chapuzón. Se fue con Cocaje, gente. No me acordaba. Toda esta gente fue a visitar a Cocaje. El pájaro también. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Y otra llamadita, ¿por qué no? Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. He was supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to Simulation 2? What are you talking about?
Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire, too, it's like... It's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, I can't believe you're on this mission. I keep thinking I'll wake up. Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. But nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Relájate, coronel. Es todo como muy raro, ¿no? No recordaba tan así esto, rollo. Se pusieran ahí a hablar. No. Raro, pero bueno. Vale. ¿Dónde estaba el silenciador de esta cosa, tío? Porque me vendría muy bien. Ah, tenía... O sea... Ok, Kojima, ok. Reflejo en tiempo real. Aprende Watch Dogs. ¿Podías correr con el arma fuera aquí? Sí, así. Hostia. Pentacenín. Y bala de M9 que no tengo este arma todavía, Vale. Llevamos 2 horitas y media. Vamos a parar, ¿vale? Porque si continúo por ese pasillo viene cinemática longa. Viene cinemática longa porque me acuerdo de que ahora encontrábamos un pavo y nos contaba toda su vida. Voy a mirar dónde estaba lo de la... el silenciador. Y si está más atrás lo pillamos el próximo día, ¿vale? Pero hoy vamos a parar. De hecho, voy a guardar por si acaso. Hablar con Rose. What's up, Jack? Que quiero guardar, loca, eso es lo que pasa. Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living, breathing human beings. This isn't like the VR training. They have bodies. They have had lives. I took all that away from them. But you've got no choice if you want to survive. And yet, maybe because of the VR training, I can't help but try and block out that reality. It's the only way I can manage to fight. Jack. What? I don't care what it takes, just as long as you come back alive. Do whatever it takes, please. Just come back in one piece. Okay. Vale. Pues gente, nada más, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Muy guapo. Lo recordaba el 2, que me había gustado mucho en su momento. Y el 2 me lo pasé varias veces. Pero no me acuerdo de muchas cosas. Y me está, me está gustando igual que cuando lo jugué en su momento. O sea, me está encantando, la verdad. Estoy prestándole más atención a la historia porque quiero empaparme bien y acordarme e intentar entenderlo todo. Por eso a veces estoy más foco, ¿vale? Pero bueno, ¿sabéis qué? Siempre estoy con mis coñitas y mis cosas. Nada más, gente. Gracias por estar, gracias por pasarse. Espero que os haya molado. Perdón. Voy a darle al codec para que se siga oyendo la musiquita. Gracias por pasarse. Espero que vaya bien, que tengan buena tarde. Yo me voy al baño, me estoy haciendo pis y creo que tengo que ir a comprar un par de cosas y preparar un par de cosas aquí, ¿vale? Entonces, bueno, eso. Cosas de casa, gente, hay que hacer cosas. Mañana seguimos con Sekirito, un poquito de clink, clink, clon, ¿vale? A vengar a Kokage. Run de vengar a Kokage. Me apetece seguir con Sekiro fuerte, la verdad. Y Metal Gear, es que me apetecen las dos. Monster Hunter también me apetece, pero lo puedo dejar más de lado. Pero también haremos alguna run de Monster Hunter, ¿vale? Eso, que me he reído. Nada más, gente. Gracias por estar, gracias por pasarse. Y tengan buen día.
Adiós.